desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, final de temporada. Hemos llegado, hace un par de semanas que terminó la temporada 2011 de Fórmula 1 y una vez hemos descansado, hemos tenido tiempo para pensar, recordar, rememorar, apuntar y muchas más cosas. Nos hemos dispuesto esta noche a grabar un podcast para hablar de lo que ha acontecido, de lo que, de los recuerdos que tenemos de esta temporada larguísima de Fórmula 1 que empezó a principios de marzo. Hace ya muchos meses. Muchas cosas han pasado y bueno, vamos a intentar recuperar y recordar algunas. Estamos, pues, el equipo habitual, pero no solo el equipo habitual, sino que además hoy tenemos a dos invitados. Iban a ser tres, pero finalmente tenemos dos invitados. ¿Quiénes son? Pues ni más ni menos que la flor y nata de nuestra porra de Fórmula 1, es decir, de los tres máximos puntuadores. El cuarto ya es Dani, que con todo nuestro... Enhorabuena, Dani, por cierto, buenas noches. Tenías que sacarlo, Gerardo, muy buenas. No pasa nada, fuiste cuarto, no pasa nada. Pero bueno, de los tres primeros contamos con Toño Biciclo y con Juan. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Hola. No os preocupéis, os lo vamos a poner fácil para esta introducción al mundo de podcasting, aunque sois grandes escuchadores, pues hoy tal vez pues os estrenéis como podcasters, así que sin ningún problema os ayudaremos para que además teníamos muchas ganas de contar con la opinión de alguien que no fuera Osvaldo y Agustín, que son siempre los que están haciendo opiniones que no tienen demasiado valor. Así que hemos traído a dos personas que tal vez podrían pues aportar algo nuevo, ¿verdad? Osvaldo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Siempre tan elocuente y amable tú. Con mucho cariño. Agustín, muy buenas noches. ¿Qué tal tu Android? ¿Bien? Bien, gracias por preguntar. Buenas noches. Ya escuchasteis también a Dani. Nos queda al maestro Jorge. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y, por supuesto, detrás de todo, el señor que maneja Internet, él es Internet, a Emanuel. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas, Gerardo, buenas a todos. Como es habitual, estamos grabando un domingo por la noche y lo que vamos a hacer pues va a ser empezar a hablar de Fórmula 1. Sí que nos encomendamos y más especialmente en este caso a San Skype, porque es una conversación a 8 y vamos a ver si aguantamos sin ningún problema y esperamos que sí. Lo que vamos a hacer ahora es tomar una pausa, respirar un poquito y ya empezamos a hablar de todo lo que nos trae la Fórmula 1. Hola. Os voy a contar cosas de Apelando. Jorge hace un podcast de Apelando y hablan de cosas de Apelando. Que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber. Si andas en Apple, apelando.com, has de visitar. Antes de empezar a valorar, pues, con qué nos quedamos de la Fórmula 1 y cuál ha sido nuestra visión de ahora que ya la tenemos un poquito más relajada y más tranquila, pues queríamos comentar algunas noticias que siempre, como ya decimos, pues la Fórmula 1 no para en invierno y ya han empezado a salir muchísimas noticias y adelantarnos. Es verdad que haremos al menos 2 o 3, dependiendo del tiempo que tengamos, entre boxes y ahí pues nos quitaremos el mono de Fórmula 1 y podremos pues hablar un poquito de todas las noticias que se van generando, que no son pocas en invierno, como decíamos antes. Pero bueno, ya en estas 2 semanas ha habido bastantes movimientos y creemos que son suficientemente importantes para comentarlos ahora y no esperar al primer entre boxes. Tenemos una noticia y es que, bueno, se había confirmado, por una parte, que Kimi Räikkönen por fin va a volver a la Fórmula 1, o sea que el año que viene vamos a tener a 6 campeones del mundo corriendo. Yo creo que eso pues habría que mirar cuántos años hace que no ocurre, pero yo diría que hace muchísimos años. Y pues se ha confirmado que vuelve con Renault y que además vuelve con compañero nuevo. Y la última noticia es que en una carrera de motos de nieve se ha lesionado la muñeca.
Por lo que en Renault tienen que estar, yo creo que preparando cláusulas para que, aparte de correr, cuando terminen las carreras, van a meter a sus pilotos en burbujas de aire para que para que no se puedan lesionar. Pero bueno, tenemos una noticia que además nos va a comentar Dani, y es eso, el regreso de Kimi Räikkönen y su nuevo compañero. Adiós, Vitali, y hola, Romain Grosjean. ¿Verdad, Dani? Pues sí, ya tenemos la dupla que correrá este año en Lotus, y que bueno, Kimi Räikkönen, que vuelve después de 2 años en los que se ha pasado pues por el Mundial de Rallys, que bueno, ha tenido resultados medianamente discretos, ha tenido problemas, y que bueno, con esta oferta que le ha hecho Lotus, pues no se lo ha pensado 2 veces y ha decidido pues entrar de nuevo en la Fórmula 1. Aparte, bueno, el tema este de la graciosa lesión que ha tenido ya con motos de nieve. Este hombre pues no suele hacer cosas normales como el resto de la gente, y bueno, a ver si la próxima temporada pues empieza bien. Y Romain Grosjean, que estaba barajando el irse a otras fórmulas, dado que bueno, no parecía tener mucho sitio en la Fórmula 1, estaba pensando en DTM y similares, y que bueno, pues ha sido confirmado como segundo piloto del equipo Lotus. Y sin salir de Renault, tenemos una noticia de hace muy poco en la que Eric Bouillet, máximo responsable de la escudería, comienza ya a marcar una distancia y a separarse del futuro de Robert Kubica. Es entendible que después de 2 años, puesto que se confirma que el año que viene todavía no va a estar al 100%, todavía no va a poder correr Robert Kubica al 100% en Fórmula 1, pues es normal que la escudería pues empiece a decir que no puede esperarle 2 años a un piloto que, por muy bueno que sea, pues no es un campeón del mundo, no es un piloto que traiga un fuerte patrocinador, y bueno, y ahora mismo además pues Renault pues ya tiene cubierta, es decir, con una promesa del futuro, con Romain Grosjean y con un campeón del mundo que es Kimi Räikkönen, tiene cubierto pues, su presente y su futuro en los próximos años en cuanto a la parrilla de pilotos, y quiera pues buscarle otras posibilidades a Robert Kubica, ¿verdad, Jorge? Pues sí, pues parece además lógico, como dices tú, ¿no? Porque hemos estado todo el año, después de ese accidente terrible que tuvo Kubica, pues viendo a ver cómo iba esa recuperación. Parecía que podría correr, al principio decían que podría correr final de temporada, luego que iba a ser ya el año que viene, se iba acercando final de temporada y no había imágenes claras de un Robert Kubica recuperado y con posibilidades de meterse en un monoplaza, y bueno, pues Renault opta por otra solución, y la solución es, sorpresivamente, porque con Kimi Räikkönen siempre hablábamos de que la posibilidad era Williams, y de repente, al poco de grabar el último podcast, se nos va para Lotus, para lo que es el Renault actual, acompañado de Grosjean, que bueno, pues ha sido un piloto de la casa, como decirlo así. Y claro, ya tienen montado lo que es el proyecto del año que viene y bueno, y probablemente el siguiente, con lo cual pues a Kubica no le queda hueco en este proyecto, y claro, Eric Boulier pues lo que dice es pues que este tren ha pasado. Pero bueno, como siempre, también ya entramos también en la parte rosa de las noticias. Si bien ya confirmado lo de Kubica, que no opta ya un asiento en Renault, pero ya comienza todo el juego de rumores, y lo que se te dice ahora es que bueno, una vez descartado correr con Renault este año, pues, y también por todo lo que es la parte física, que no está totalmente recuperado, ya se empieza a hablar de que puede ser un candidato en el 2013 para Ferrari, ¿no? Para claramente suplantar a Massa y que sea escudero de Fernando Alonso en Ferrari. Entonces, bueno, Kubica, digamos que no sale todavía del mapa, sigue estando ahí, inerte, y probablemente seguiremos teniendo noticias si al final estos rumores siguen tomando fuerza o simplemente se queda aquí en esta etapa inicial y no volvemos a escuchar al respecto. ¿Y qué más podemos comentar de pilotos que ya están, digamos que confirmados? Pues tenemos Maldonado con Williams. Ya Williams lo ha confirmado como piloto para el próximo año, y bueno, y solamente está a la espera de quién lo va a acompañar.
Y el otro, que es una noticia que yo creo que cuando salió, que fue justo después de grabar la última vez y digamos en Twitter y todas las redes sociales, pues causó mucha alegría, sobre todo en la fanaticada aquí en España, es bueno, la confirmación de que Pedro de la Rosa vuelve con HRT. Y si bien no apareció en el primer listado oficial de inscritos que ha publicado la FIA, digamos que es un hecho ya súper confirmado y de que va a ser él uno de los asientos de HRT para la próxima temporada. Así que bien por Pedro de la Rosa. Ojalá no tenga tantos problemas como con Sauber hace 2 años, pero bueno, también las va a pasar canutas en ese coche, ¿no? Por mucho que intenten mejorarlo para el próximo año. Pero bueno, ojalá le vaya mejor que en Sauber. Y bueno, Maldonado también, ya por lo que toca un coterráneo, esperemos que haga mejor actuación el próximo año y obtenga aunque sea más de un punto, que fue lo que hizo esta temporada. Bien. Jorge, tú tenías algo que comentar, ¿verdad? Hombre, yo creo que el tema Raikkonen tiene carnaza, ¿no? Porque recordemos hace un par de años cuando volvió Schumacher, un heptacampeón del mundo, generó mucho revuelo en todo el mundillo de la Fórmula 1. La verdad es que esperábamos, o por lo menos hablo a título personal, esperaba mucho de ese regreso, esperaba que hiciera muchas cosas. Y bueno, con un Mercedes pues devaluado realmente y un Michael Schumacher venido a menos, pues ha sido un poco decepción. Aunque hemos visto atisbos de ese grandísimo campeón, pues no ha sido tanto como lo que se esperaba, ¿no? Y quizás el tema Raikkonen, después de haber estado fuera del mundo de la Fórmula 1, también genera esa duda, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensáis? ¿Raikkonen vendrá y demostrará que está todavía al 100%, que se habitúa a los nuevos cambios o no? En principio es mucho más joven, o sea, Raikkonen sigue siendo muy joven y podría estar ahí peleando, pero yo soy de la opinión de que le va a costar un poco. Quizás podría hacer algo, pero no ahora mismo, no a principio de temporada a lo mejor. Y opino más que si hiciera algo, le va a costar y siempre sería como de mediado de temporada para adelante. Permíteme, Agustín, sé que habías pedido la palabra, pero aquí vamos a hacer mojarse a los invitados. ¿Qué pensáis acerca del regreso de Raikkonen? Toño, por ejemplo. Bueno, yo la verdad es que, pues no lo sé, cuando corría me gustaba cómo lo hacía, pues supongo que no habrá perdido mucho. Espero que lo haga bien. ¿Tú, Juan? Pues, hombre, yo lo eché de menos estos años y me alegro de que vuelva. Lo que pasa es que me da que va a tener la coartada de que no va a correr en un equipo puntero, con lo cual tendrá ahí un margen en el que pues podrá volver a acostumbrarse, ¿no? a lo que es la Fórmula 1. Pues yo me alegro, de que vuelva. Sí, tal vez es verdad que no lo vamos a ver al 100%, pero sí que esas pinceladas yo creo que las podremos ver. Tú, Agustín, tenías una opinión que dar, ¿verdad? Sí. Bueno, lógicamente al principio le va a costar un poco volver a coger el ritmo, etcétera, pero ha estado compitiendo, no es como Michael Schumacher, que sí que estaba un poco fuera de forma, que incluso cuando iban a sustituir en Ferrari a Massa se pensó en él, pero estaba muy bajo de forma y no lo sentaron. Creo que venga Kimi no se va a comparar con Schumacher, más que nada por el carácter de Kimi. Vamos, no es sorpresa cómo es Kimi en pista, la tranquilidad que tiene, y no creo que se ponga nervioso con todo el ¿cómo se dice?, el ruido que va a tener detrás de que si lo hace bien o lo hace mal. Y estando en Ferrari, igual, a pesar de haber ganado el campeonato, no fue en el equipo que más destacó anteriormente, que había estado en Williams, ¿puede ser? ¿Quién? Raikkonen, antes Raikkonen. de Ferrari.
Antes de Ferrari estuvo en McLaren. En McLaren, exacto. En McLaren, ahí está. No, pues eso, en McLaren había hecho buenas temporadas, no optando mucho al título, pero sí que había hecho buenas temporadas. No, optando al título. Vale, pero bueno, no tanto, bueno, ahí lo ganó, vamos, sin quererlo casi, pero lo ganó. Entonces, yo creo que sí, yo apuesto por él para la próxima temporada, no para ser campeón, pero sí que puede meter caña durante la temporada. Lógicamente tiene que acompañarlo el coche, a ver el coche si lo mejoran un poco, pero puede estar ahí. Fíjate que yo pienso que Grosjean le va a pasar por encima, al menos en los primeros grandes premios, por varias razones. Una son los neumáticos Pirelli, que Grosjean pues viene de ganar la GP2, más o menos son casi similares a lo que hay en la Fórmula 1. Por conocimiento del equipo, trato con los ingenieros, Grosjean eso ya lo tiene, pues que ha estado ahí toda la temporada, quieras o no quieras. Y Raikkonen, pues sí, va a rallies, pero digamos que pierdes. Es como tú, vale, tienes el carnet de conducir, muy bien, pero si estás 2 años sin conducir y sales a la calle con el coche, pues pierdes ciertos reflejos, ciertas cosas, que eso estamos en Fórmula 1 y una décima es todo. En las primeras carreras, después igual al final de temporada, pues igual ya Grosjean sufre más con Raikkonen. Y también hay que ver si Raikkonen consigue el aliciente, porque aquí Raikkonen sí, sabemos que es bueno y tal. Pero si las cosas le van mal, igual empieza a pasar de todo y tranquilamente puede desaparecer en las profundidades del pelotón. Claro, pero ¿Del por eso... pelotón o del congelador? Sí, continúa, Agustín. No, yo me refería a compararlo con Schumacher. Aún así, no es el mismo deporte, bueno, no es el mismo deporte, no es la misma competición, pero está entrenando, tiene forma física. Lo comparo en el sentido de Schumacher, que Schumacher se sentaba en el coche o no. Habría Eso que ver la como le forma apetecía. física. Fórmula 1 exige mucho y un rally exige también, evidentemente, pero no al mismo nivel que exige un Fórmula 1 de nivel de cuello, brazos, piernas, etcétera, Claro, etcétera. pero yo lo comparo con Schumacher. Por eso digo que está en mejor forma que Schumacher cuando volvió. Bueno, pero apuntemos una cosa. Schumacher no volvió antes porque se pegó un tortazo en moto. Recordemos que tuvo un problema de cervicales cuando corrió creo que llegó a correr en alguna carrera de Superbikes o Sí, categorías pues, similares a Superbikes y se metió un golpetazo con una protección y estaba tocado. O sea, fuera parte de que yo creo que Schumacher estaba en forma, porque además no eran motos pequeñas, eran motos grandes. ¿quién se cree que Y Schumacher son motos no de 250 kilos y el problema es que venía un poco tocado físicamente, no que viniera mal de forma. Va, aparte, ¿quién se cree que Schumacher el tío no se pegaba, pese a estar retirado, unas palitas tremendas en el gimnasio? Sí, vamos, sí. Bueno, que nos desviamos, que ya estamos entrando en la vida privada de Michael Schumacher. Yo añadiría ahí Vamos a- otra cosa, simplemente otra cosa que puede ir en detrimento del rendimiento de Raikkonen, y es que, como hemos comentado, Raikkonen en Fórmula 1 ha estado en los dos equipos más punteros por historia, que son McLaren y Ferrari. Bueno, ahora tenemos a Red Bull también, pero ¿qué hará en un Renault? Porque Renault no va a ser... bueno, ojalá me equivoque y salga para ganar el campeonato, pero en principio no parece que sea uno de los equipos que salga en el 2012 a disputar el campeonato. Entonces no va a salir haciendo poles ni va a estar en los primeros puestos, con lo cual a ver cómo se mueve en ese medio de pelotón y ese desánimo del que hablaba Emma que a Raikkonen le ocurre con cierta facilidad. Yo creo que al final todos estos regresos de ex campeones es que están muy marcados por el hecho de que regresan en escuderías del pelotón medio. Y ahí, si bien es cierto que Mercedes no es tal cosa, pero bueno, lo que hemos visto, podemos, a pesar de que es una escudería que está un poquito por encima de estas otras del pelotón medio, pues tampoco los resultados han sido muy alentadores y los podemos todos meter un poco en el mismo saco. Y yo creo que tampoco podemos hacernos muchas ilusiones de que solo con el nombre vayan a ser y sus condiciones, que no niego que la tengan, pero que pues ya sabemos que hoy día la Fórmula 1 se rige mucho por el coche y pues no están en los mejores coches y por consecuencia
probablemente no vamos a ver lo mejor de ellos como pilotos, porque simplemente no están en los monoplazas donde mejor puedan, digamos, extrapolar esas cualidades que al volante. Así que lamentablemente pues los veremos ahí. Va a ser bonito verlo luchando con Schumacher en esos puestos intermedios, pero no creo yo, salvo un milagro, no creo yo que podamos esperar mucho más realmente. Bien, continuamos adelante. 3 noticias que podemos comentar prácticamente de pasada. La primera, que bueno, en estos tiempos de crisis es curiosa, y es que la Generalitat Valenciana toma el control del Valencia Street Circuit, dado que la empresa Valmore Sports pues está en quiebra y de alguna forma han tenido que rescatarla para poder asegurar la continuidad del Gran Premio de Europa, aunque pues ya digo, en estos tiempos podíamos pensar a ver si es necesario y si realmente pues nunca se sabe, porque luego las cuentas nunca se entienden demasiado, si la disputa de un gran premio en una ciudad al final trae beneficios o pérdidas, y si son beneficios para toda la ciudad o solo para algunos. Pero bueno, de momento eso es lo que ha ocurrido. Se ha vendido la empresa por un precio simbólico, lo ha comprado la Generalitat Valenciana, y a partir de ahora será la Generalitat quien organice el Gran Premio de Fórmula 1 de Europa, en este caso en la ciudad de Valencia. Y tenemos más noticias. Agustín, ¿qué pasa con Ferrari y Red Bull? Pues se filtraron datos, o por lo menos Autosport reveló tras una investigación que resulta que Ferrari, a pesar de quedar tercero, de que Red Bull y McLaren quedaron por delante, ganaron muchas más carreras, pues a pesar de ser un secreto bien guardado, parece que Ferrari ganaría muchísimo más que ellos dos. Se estima que Ferrari recibiría 7 millones de libras más que Red Bull y casi 13 millones de libras más que los subcampeones. ¿De dónde sale este dinero? Pues un 2,5% del total del fondo económico de todos los equipos, aparte de las categorías 1 y 2 que se reparten a partes iguales el dinero, y aparte entrarían dentro de un tercer reparto donde ya entrarían los 10 primeros equipos que han quedado entre los 10 primeros del campeonato. Es decir, que al final de todo, Ferrari se llevaría 78 millones de euros, que hay fines de semana que no los doy gastado, y lo de antes, 7 millones menos Red Bull y 13 millones menos McLaren. Así que dinero hay en Ferrari, a ver si lo utilizan bien el año que viene. Y por último, la última noticia que vamos a comentar, ya digo, quedan algunas en el tintero y nos tendremos que meter en un entreboxes para con mucha calma ir comentando, ir opinando acerca de todas estas noticias. Es que incluso HRT va a hacer todos los esfuerzos posibles para poder, sí, por primera vez en su historia, tener los coches listos para los entrenamientos, ¿verdad, Manuel? Sí, esa es su primera intención, bueno, la suya y la de todos los equipos. Y en este caso HRT, pues podría al parecer contar con la ayuda de uno de sus, no deja de ser curiosos, de rivales un poco directos, que es Caterham, que bueno, aquí Tony Fernández ya sabemos que tiene un entramado de empresas y una de ellas es Caterham Technology and Innovation, y pues que se encarga de desarrollar ciertas piezas y modelos y tal para ciertas compañías. Pues al parecer le puede ayudar a HRT a la construcción del F112 para que ese coche esté en los primeros entrenamientos de Jerez el próximo año. Bien, pues vamos a cerrar aquí el apartado de noticias hasta el próximo Entre Boxes, donde entraremos ya con más detalle en estas y en otras que seguro que surgen. Y vamos a entrar ahora, pues vamos a aprovechar eso que tenemos a Toño y a Juan aquí para hablar un poquito de la porra. La porra, que es ese segundo juego desde boxes, es decir, aparte del podcast, pues está la porra, que ha tenido además este año pues muchísimo éxito, ha habido muchísima gente que ha participado, y desde aquí a todos los que escucháis desde boxes, pues os agradecemos vuestro interés, vuestra participación, y además nos consta que os habéis implicado muchísimo y que estabais ahí carrera tras carrera, pues apostando, haciendo vuestros ajustes, y este año ha estado mucho más reñido que el año pasado.
tanto que incluso nosotros pensábamos que íbamos a tener a uno de los integrantes en el podio y al final pues se cayó por muy poquitos puntos. ¿Cuántos puntos fueron, Dani? Un puntito. Un Uno puntito. solo. Un puntito. Fíjate, pues hoy ya te digo, tenemos no en realidad tenemos la voz de los tres, ¿verdad, Dani? ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que grabando no hace mucho, pues se nos ocurrió que podíamos tener a final de temporada pues una pequeña charla con esta gente que ha estado participando y que ha estado ahí arriba. Y bueno, teníamos en mente, pues como decía Ger, pues hablar con Malik y con Tony Biciclo, que eran los que estaban ahí arriba. Finalmente yo perdí esa posición con Jorcel, que es Juan. Y bueno, pues hoy hemos dicho, pues vamos a tener los máximos posibles. Hemos tenido problemas de horario de horario y de situación con Malik y ha sido una pena. Nos ha dejado un audio que os pondremos ahora. Y también tenemos a Toño Biciclo, que es quien quedó segundo detrás de Malik. Prácticamente ha estado ahí arriba toda la temporada también. Y a Juan, pues que en esa última jornada pues se me adelantó con un punto más y que también tenemos. Si os parece, os vamos a poner ahora aquí el audio de Malik, que va a analizar un poco, bueno, le preguntamos un poco que nos comentara cómo había hecho en la porra, cómo había jugado un poco y qué le había parecido la temporada en conjunto, ¿no? Para que nos dijera un poco. Entonces os vamos a dejar con su audio y luego pues pasaremos a los comentarios que nos puede hacer Toño y que nos puede hacer también Juan. Hola a todos, soy Manuel González, tengo 60 años y soy de la ciudad de Sevilla. Mi nickname es Malik. Se me ha pedido por los componentes del podcast mi intervención en uno especial que se va a celebrar por lo visto este fin de semana. Por motivos personales pues no voy a poder asistir y os voy a mandar, si lo tenía bien, este audio correo en su lugar. Bueno, la porra de este año para mí ha sido muy favorable. Me he mantenido en cabeza desde la primera carrera hasta la última. ¿Y qué es la explicación o cuál es el motivo que le doy yo a todo esto? Pues la explicación es muy simple. Pues la suerte. Mucha suerte. Yo creo, mi pensamiento personal es que creo que no hay nadie en este planeta que sea capaz de adivinar el futuro de forma fehaciente, ¿no? Y menos que nadie, pues yo. Y ya a mi edad eso lo tengo muy bien contrastado, ¿no? No hay duda de ello. Dicho todo lo anterior, si os parece, os voy a hacer algunas consideraciones sobre lo ocurrido en la temporada 2011, porque yo creo que eso es lo que me habéis solicitado que haga. En temporadas pasadas la Fórmula 1 era menos predecible que actualmente. Los coches evolucionaban a lo largo de la temporada lo mismo que en esta, ¿no? Pero existían otras diferencias que las hacían más imprevisibles. Me estoy refiriendo en particular pues distintos fabricantes de neumáticos, cada uno detrás de determinados equipos, tácticas de clasificación en función de la carga de combustible, los repostajes de combustible durante la carrera, en fin. Este año en ese aspecto todo ha sido más sencillo, pero también es verdad que a mi juicio, sinceramente, lo ha hecho más aburrido, ¿no? Se ha demostrado que existen diferencias de pilotaje, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Por cierto, un inciso. Para mí los mejores pilotos a lo largo del año han sido Vettel, Alonso y Button. Yo creo que son los que han tenido un comportamiento mejor, ¿no? No sería capaz quizás de ordenarlos, ¿no? Pero tengo claro que estos tres son para mi gusto los mejores. Lo que ha marcado la diferencia pues han sido los coches, ¿no? Fundamentalmente la aerodinámica de los mismos, ¿no? Entonces, otra consideración, esta preponderancia que está teniendo
de forma clara en la Fórmula 1 el coche sobre el piloto, creo que puede hacer que tengamos la posibilidad de que en un futuro, no sé si inmediato o menos inmediato, pues tengamos un campeón del mundo que no tenga la valía que tienen actualmente contrastada los actuales, ¿no? Desde Schumacher a Vettel, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Pasemos a hablar un poquito más de lo que me tiene a mí aquí, que es la porra. Yo desde el principio aposté por los Red Bull, ¿no? Por Vettel en particular. La forma en que yo actuaba era esperarme a que acabara la Q3 para ver cómo se comportaban los coches y posteriormente hacía mi previsión, ¿no? En la porra. Normalmente siempre había 4 equipos: Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes, que siempre estaban para mí entre los favoritos hasta en los 10 primeros puestos, ¿no? Lógicamente. Y por lo tanto, pues la cosa se reducía a determinar que otros 2 coches colocaba. Normalmente, pues los equipos, o sea, la Renault, Force India, o Toro Rosso, incluso Sauber, pero claro, entonces se plantea así poner un piloto o 2 pilotos, ¿no? Yo me decantaba normalmente por poner un piloto de cada marca, ¿no? Para distribuir un poquito la probabilidad de acertar. Pero claro, esto hacía que muchas veces pues fallara, pero también es cierto que otras veces acertaba, ¿no? Como he tenido la potra de empezar ganando, pues eso me ha permitido tener ahí un pequeño colchón de puntos que he mantenido a lo largo de la temporada, ¿no? Respecto a las 2 o 3 últimas carreras, quiero decir que cambié la rutina de mis apuestas, ¿no? En el sentido de que no me he esperado a la Q3 para hacerla, porque como ya me veía yo que tenía cierta probabilidad de ganar, pues no quería que se me achacara que era un cagao, que era una persona conservadora y que estaba copiando las apuestas de me parece que era Tony Biciclo el que me estaba echando el aliento en el cogote, ¿no? En estas últimas carreras. Así que intenté adelantarme, ¿no? Y poco más que decir. No sé si me queda algo en el tintero, pero bueno, yo creo que no. Bueno, eso es todo, amigos. Reiterar mis saludos y felicitaciones a los componentes del podcast y también a los colegas de la porra, Tony Biciclo, Hortzel y Dani, que según tengo entendido pues van a tener la suerte de reunirse todos juntos en la confección del podcast, ¿no? Y para todos pues desearos unas felices fiestas. Bye. Y una vez escuchado pues lo que nos comentaba Malik acerca de la porra y de lo que le pareció la temporada, pues de primero al segundo, y el segundo ha sido Toño. A ver, Toño, ¿qué te ha parecido así un poquito en líneas generales la temporada en la porra? ¿No? Pues luego analizaremos un poco pues un poco más con el equipo lo que ha sido la temporada en sí. Pero tú, ¿cómo has visto la porra? ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo has ido jugando semana a semana? Bueno, a mí la porra, la verdad, que bueno, me parece una forma divertida de interactuar con vosotros, con la gente que os escuche y que le gusta la Fórmula 1 y bueno, pues la he hecho pues un poquito, pues leía las noticias, veía los entrenamientos, me esperaba como Malik, me esperaba el último entrenamiento antes de la calificación y luego hacía la porra, ponía primero a Vettel, segundo a un McLaren, tercero a Alonso, luego Webber, luego el otro McLaren. Los dos McLaren era dependiendo un poco de la lluvia. Si llovía ponía a
Ah, no me sale el nombre. Al que no es Hamilton. A Button. A Button. Y si no, pues ponía Hamilton arriba y el sexto Massa. Después a los Mercedes y pues me fijaba luego al final los equipos más del pelotón, pues el que mejor había hecho la última carrera y tal. Y la suerte, pues unas veces he tenido y otras pues no he tenido. Un poco, para mí ha sido muy divertido y entretenido. Y ahora te pregunto, ¿cambiarías algo? ¿Le echas en falta algún aliciente? Y ahora ya es una cosa que a mí se me ocurrió esta mañana, lavándome los dientes en el baño. ¿Prohibiríamos el tema de ver qué apuestas hacen los demás? Pues no sé, hombre, por un lado, el ver las apuestas pues te da pistas. Entonces casi es mejor no saberlo, ¿no? Pues porque cada uno pues ponga lo que él piense, pero así en frío no sabría decirte que es mejor. Yo lo que más complicado veo es el tema de los puntos. Yo creo que alguna vez os lo he comentado por correo que pues no, pues hay veces que como te despistes una carrera ya te descuelgas y es complicado. Es decir, yo creo que es un tema que lo habéis cambiado, que bueno, pues no sé, yo tampoco tengo una pista de cómo poder hacerlo mejor. Yo creo que está bien, pero no sé. Pero, a ver, Toño, tú hiciste la porra el año pasado también, ¿cierto? Sí. Y si comparas, digamos, la metodología de puntos que usamos el año pasado con la de este, aún, digamos, aunque piensas que si te descuidas en una carrera te puedes descolgar y todo esto, si comparas las dos metodologías, ¿aún sigues prefiriendo la de este año o te parece mejor la del año pasado? No, me gusta más la de este año. Quizás es la cantidad de puntos de cada carrera hace que pierdas una y te descuelgues mucho, pero me gusta más la de este año. Sí, el hecho de que un acierto es un acierto y vale sus 25 puntos y no que valga lo que el año pasado, que si acertabas el segundo, valía los 18 que daba el segundo, ¿no? Que era un cambio pues que yo creo que este año es una de las cosas que la gente pues más ha aplaudido. Y podemos también preguntarle a Juan, que es el que ha quedado tercero, que me ha quitado ese puntito en la última carrera y que bueno, a ver, ¿qué nos comentas, Juan? Hola, pues lo primero pedirte perdón por ese adelantamiento extraño, pero bueno, yo la verdad cuando llegó la última jornada, hombre, la ilusión mía era quedar entre los 5 primeros. Para nada supuse que podría llegar a alcanzar el tercero. Lo que pasa es que después, cuando explicaste cómo había sido, dije, coño, pues realmente jugaste a ganador y creo que es algo que vamos, yo creo que en tu situación hubiera hecho lo mismo. Imagino que suponías que el tercero era muy difícil que te lo pillaran, ¿no? No, bueno, yo no sé si te lo comenté a ti o lo llegué a comentar en directo. Bueno, lo que yo decía es que si bien estaba tercero y podía mantener esa posición, simplemente yendo un poco sobre seguro, sí que jugó un poquito mis cartas a todo o nada, ¿no? O sea, si acertaba, pues podía recortarle puntos a Toño y a Malik y podía intentar quedar o igual segundo, igual primero. Entonces dependía lo bien que lo hiciera yo y que el resto pues fallara más o bien pues podía quedar tercero. La verdad es que ni siquiera miré si iba a perder suficientes puntos como para pasar a cuarto, quinto o sexta posición, porque de hecho, si no recuerdo mal, de la quinta posición me separan 4 puntos. O sea que hubiera estado posible. Bueno, la quinta posición me separan 4 puntos, o sea que podría haber caído, ¿no? Que podrían haber pasado incluso algún apostante más, ¿no? Pero bueno, hay que mojarse, ¿no? O sea, quedar tercero, lo que dicen, quedar segundo es el primero de los perdedores, ¿no? Pues ya de perdidos, pues al río. Sí, no sé, es que apostaste, pues eso, a por el primero y fue gracias a eso por eso, a lo que te pude adelantar y por un punto. O sea, que es que yo la verdad no me lo creía. Decía, pero ¿cómo puede ser? Aquí hay algún error. Bueno, pero supongo, bueno, yo
Sí, dime. No, digo, supongo que la estrategia pues sería un poco pues lo que ha comentado Malik y lo que ha comentado Toño, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que el año pasado no participé, entre otras cosas porque empecé a escucharos cuando estabais con los entreboxes. Y entonces para mí esta fue la primera porra. Y yo recuerdo las primeras carreras que estrategia ninguna. Yo lo que hacía era, a ver, ¿cómo me imagino que va a ser la carrera? Y decía, bueno, pues yo creo que Hamilton va a pinchar o va a tener un accidente tal, y directamente no lo ponía. Entonces estuve un par de 2 o 3 carreras un poco a sentimiento puro y duro, ¿no? Después ya me di cuenta de que, coño, o sea, es que hay que apostar a caballo ganador si quieres tener puntos. Y un poco así fue como fui recuperando un poco. Y la estrategia, pues básicamente también era un poco la que ya se dijo, ¿no? Poner a Vettel, por supuesto, para la pole y sabía que si no quedaba primero, pues iba a quedar segundo. Y luego eso, McLaren, Ferrari, Mercedes, y quizás lo más entretenido era apostar a ver quién podían quedar de noveno y décimo, ¿no? Los otros 2 puestos eran lo divertido. Yo, un inciso, yo creo que las carreras que más puntos he sacado ha sido cuando no he podido apostar el sábado después de entrenamiento y he tenido que apostar 2 días antes. Y creo que he sacado más que en las que esperaba al final. Pues yo no. Yo al principio apostaba antes de los entrenamientos y tal, y al final que van ya mirando todo, no vaya a ser que haya alguien que le ponga una sanción de puestos y intentaba esperar a los últimos entrenamientos para hacer la apuesta. Y con respecto a lo que comentabais con Toño de si es interesante ver las apuestas del resto o no, yo la verdad es que no me estuve fijando en las apuestas del resto hasta que ya la cosa se apretó en las últimas carreras. Y a lo mejor sí que es buena idea el hecho de apostar a ciegas todo el mundo. Pero lo que sí que me parecería interesante es que en el momento en que ya se han cerrado las apuestas sí que se puedan ver, ¿no? Sí, hoy también estaba pensando eso. Me parece también interesante después ver un poco cómo ha apostado la gente. No solo por aprender de los máquinas como Malik y como Toño, sino un poco, yo por ejemplo, la pelea mía en la última carrera era con Paulo, que estábamos súper pegados de puntos y de hecho él en la última carrera creo que había sacado 2 más que yo, una cosa así. Entonces en lo que sí que me fijé fue en la apuesta de Paulo. Qué bien me habría venido a mí el cubrir posición como has hecho tú. Pero bueno, yo cubrir posición, bueno, sí, realmente lo miré antes, pero yo la táctica que tenía era miraba así un poco por encima, pero sin fijarme en quiénes eran, ¿no? Los que habían apostado. Y decían, bueno, pues parece que la gente se decanta por Sutil y por Di Resta, o parece que la gente se decanta por Alguersuari. Y un poco eso me ayudaba a mí, ya te digo, sobre todo los últimos puestos, porque los primeros más o menos todos los teníamos claros. Y luego era durante la carrera ir diciendo, a ver si con la gente que yo he apostado me va a adelantar. ¿Entiendes el tema? Sí, pues habrá que ver. Durante la propia carrera, ¿no? Porque es que, bueno, el Gran Premio de Brasil tampoco fue demasiado aburrido, pero hay alguna carrera en la que realmente el hecho de haber jugado en la porra, pues te podía entretener, ¿no? Yo no sé cómo veis vosotros las carreras. Yo las carreras normalmente las veo con el ordenador delante, con los tiempos. Y de vez en cuando pues pinchaba la porra, pues es un poco para ver cuál había sido mi apuesta y los puntos que más o menos podía sacar cuando las carreras eran aburridas. Bueno, nosotros, yo creo que no miraba tanto la porra, pero bueno, sí que lo mío era lo de tomar notas, que sí que te cambia un poco la perspectiva de la carrera. Pero bueno, está bien saber más o menos un poco la sensación de la gente que estaba ahí arriba y a ver pues si para el año que viene tenemos algún cambio interesante, sobre todo pues en esa página auxiliar que hemos creado para ver un poco más sencillo
todas las apuestas y las clasificaciones. Y bueno, sí que la gente comentaba que cuando apostases mandara un correo con la apuesta para tenerlo guardado, que avisara cuando todavía no habías hecho la apuesta y quedaba poco tiempo. Bueno, iremos mirando a ver pues si eso se puede ir haciendo poco a poco, porque ya decimos, o sea, esto no lo hemos hecho nosotros, es un plugin que nos hemos encontrado y que, bueno, poco a poco hemos añadido alguna cosilla más. Y bueno, yo creo que lo que podemos hacer, Gerardo, si te parece, es pasar a comentar lo que ha sido la temporada, analizar un poco y que nuestros invitados también den su opinión. Pues sí, por supuesto. Y yo creo que además que son ellos los que podrían comenzar, ahora que ya están lanzados y que ya se han tirado a la piscina del podcasting, pues que nos comenten un poquito eso, qué les ha parecido la temporada, con qué se quedan, con qué no se quedan, su mayor decepción y su mayor sorpresa de lo que ha sido la temporada 2011 de Fórmula 1. Empezando, por ejemplo, por Toño. Venga, cuéntanos. Qué original, otra vez por Toño, qué original. Bueno, no sé, primero decir a Juan que de máquina nada, que pues, ha sido suerte, ¿no? Y ya está, ¿no? Me ha hecho ilusión, pero ya está. Y sobre la temporada, pues bueno, yo creo que para mí ha sido aburrida. El tema general de que lo más importante ha sido la aerodinámica en los coches, la verdad es que para mí pues le quita bastante, ¿no? A la temporada, el ver un equipo que sale, los otros que están ahí a rastras buscando, intentando descubrir cuál es el secreto para correr tanto. Pues en ese sentido, bueno, pues me ha decepcionado un poco la temporada, no sé, así en líneas generales. Toño, permíteme que te haga una pregunta más. Vale, te ha podido decepcionar, pero las nuevas normativas y sobre todo el DRS y la vuelta del KERS, ¿qué te han parecido? Esas dos cosas, porque yo creo que, bueno, de mis compañeros ya más o menos lo hemos ido hablando, hemos ido dando nuestra opinión, pero, a ver, la gente de, entre comillas, la calle, los oyentes, pues ahora pues personalizados en ti y luego en Juan, ¿qué les parecen esas novedades que hemos tenido este año? Bueno, a mí me parece como un parche para solucionar el tema de la aerodinámica. Es decir, si no hubiera tanta relevancia en la aerodinámica, si no contara tanto, yo creo que no hubiera hecho falta sacar el KERS y el DRS, ¿no? El DRS la verdad es que ha ayudado al espectáculo, pero yo creo que estoy un poco en esa idea, ¿no? Es decir, si le quitáramos fuerza a la aerodinámica, no habría hecho falta. Bien, Juan, cuéntanos, ¿con qué te quedas esta temporada? ¿Con Vettel, con los Pirelli, con Fernando, con Ferrari, con Luis, con Felipe? Yo es que creo que yo dividiría la temporada como en dos partes. Y bueno, desde el principio quedó clarísimo, ¿no? El dominio de los Red Bull, sobre todo de Vettel. Y entonces, ya desde muy pronto, la sensación mía personal, ¿no? Desde prontísimo, yo creo que ya la cuarta o la quinta carrera tenía clarísimo que Vettel se iba a llevar el campeonato de calle. Y entonces empezó como el campeonato por el segundo puesto, digamos, ¿no? Aunque realmente, pues, ganar el segundo en Fórmula 1 no es que sea muy importante, pero bueno, la pelea del resto, ¿no? Y un poco también la pelea de a ver si le podían hacer pupa a Red Bull. Y las primeras carreras yo las recuerdo súper entretenidas, pero es que podía pasar cualquier cosa, más que el año pasado. Y yo, por un lado estuvieron lo de los neumáticos, quiero recordar, que al principio había bastantes más cambios que luego al final, cambios de neumáticos, y lo del DRS, yo me divertí bastante más. Y quiero recordar, fue Gerardo, no sé si fue Gerardo el que estuvo allí en directo ¿qué carrera fue? Que la vio en directo. En Spa. Jorge. En Spa. Fui yo, sí. Bueno, y recuerdo que habías comentado que simplemente de público se os había hecho la carrera cortísima por la cantidad de adelantamientos que había habido. Entonces, para mí eso ha mejorado el espectáculo, pero mucho.
en todo momento estabas viendo, pues eso, que pasaban cosas. Y sin el KER, sin el DRS, si echamos temporadas atrás, 3 o 4 temporadas atrás, veíamos que allí no adelantaba, en muchísimos circuitos no había un adelantamiento, vamos, ni de casualidad. Todo absolutamente era boxes. Y ahora, pues ha habido bastante más intríngulis en las carreras, han sido más entretenidas de ver. No era todo pura estrategia. Sobre todo eso, me refiero a la primera parte de la temporada. Creo que luego al final ya los equipos se hicieron bastante al tema de los neumáticos, ya todos se lo tenían muy aprendido y empezaron a ser un pelín más aburridas. Pero yo desde ese punto de vista, esta temporada me lo he pasado mejor que la pasada. Pese a que sabíamos todos que Vettel iba a ganar, o sea, eso ya dejándolo aparte, ¿no? Vamos a ver qué sucede con el resto. Sí, y yo creo que también eso que comentas tú de que es cierto que en la primera mitad de la temporada, creo que la normativa de los neumáticos la empezamos a ver con buenos ojos porque daba espectáculo. Pues yo creo que también el tedio de la segunda también vino un poco marcado porque se empezaron a usar menos compuestos, entonces ya los neumáticos empezaron a tener menor protagonismo. Y yo creo que eso también va un poco de la mano de lo que comentas de que la divides en dos mitades, donde la primera te pareció un poco más entretenida que la parte final. Es que recuerdo grandes premios en el que el mismo Pedro de la Rosa decía, es que no sabemos cuántas veces vamos a tener que cambiar de neumáticos. Eso era, no sé, algo que está en la Fórmula 1, que está todo tan medido, tan controlado. Empezar una carrera sin saber exactamente cuántos cambios vas a hacer era algo inédito hasta esta temporada. Y también yo creo que hay parte de culpa o de responsabilidad en esto que comentas de la primera parte de temporada es directamente de Pirelli, ¿no? A Pirelli se le exigió unos neumáticos muy diferentes entre los distintos compuestos y así lo hizo, pero yo creo que por presión propia de los equipos no les gustaba esto de que no sabían exactamente, pues eso, qué neumáticos, cuánto iban a durar, cuál iba a ser la estrategia. No tenían nada claro cuando empezaba la carrera cómo iba a acabar. Y eso les obligó a Pirelli a hacer esos cambios en compuestos y ha llevado pues a una estandarización de la carrera, a hacerla más aburrida, pero también al mismo tiempo hacerla más acorde con la petición de los equipos. Y eso es lo que yo creo que nos ha quitado también un poquito de espectáculo al final. Sí, digamos que de cierto modo ha habido una especie de conflicto de intereses, ¿no? Entre los que nos gusta disfrutar de las carreras, el público y los propios equipos. Uh-huh. Hablando de adelantamientos, si queréis os doy el dato. Si queréis empezamos por hasta ahora, pues desde el 2000 hasta el 2009 podemos hacer una media más o menos por temporada. Dato estadístico puramente, una media de 250 adelantamientos, ¿no? Ya en el 2010, 547. Un avance, más el doble, muy bien. Y este año, 1150. El doble, más del doble que el año pasado, que ya era el doble de lo anterior. O sea, de adelantamientos, una pasada tremenda. Pero donde está el mayor problema es que en la parte intermedia hay adelantamientos por un churro, ahí se ven adelantamientos que muchas veces no vemos por televisión y pues eso alguna vez lo hablaremos en Interboxes, ¿no? Ese cambio que igual el modelo de televisión ofreciéndonos que podamos ver ciertas cosas, ¿no? Pero la cuestión es esa, que en la parte intermedia es donde se desarrollaron la mayoría, por no decir todos, los adelantamientos. Y quizás lo más interesante, lo que se sabe por televisión, es que todos estos de 1150, 15 fueron por posición, luchando por la primera posición, 20 por la segunda y 42 por la tercera. Evidentemente, si estos números aumentan, va nuestra sensación de, pues eso, más espectáculo, pues aumentará en su grado, ¿no? Y pese al dominio de Vettel, que 11 victorias, etcétera, etcétera, que hubiera 15 adelantamientos por la primera posición, no está nada mal. Mirando temporadas pasadas donde igual no había ni adelantamientos igual en alguna carrera. Y este año, por ejemplo, fijaos, en Cataluña el año pasado 11 adelantamientos, este año 90. Como os decía, sobre todo desarrollados en la parte intermedia del pelotón.
Y evidentemente, pues como comentáis, sobre todo el tema Pirelli, de neumáticos, al principio veíamos como, pues eso, 4, incluso 5 paradas se llegó a hablar. Y antes comentaba Jorge ahora lo de que los equipos le pidieron, pues eso, que durara un poquito más, también porque que hubiera tanta degradación también perjudicaba en cierta manera porque se soltaban las Marvel, las famosas pelotitas, y eso perjudicaba también a que pudiera haber ciertos adelantamientos, ¿no? Y también cuestiones de seguridad, podían haber ciertas desestabilizaciones de los coches, y poco a poco se fueron puliendo un poco, pero hubo grandes premios, yo que sé, Turquía, que fue el que más grandes premios ha habido esta temporada, 126, o China, que recordar la recta esa larguísima, toda llena de pelotillas esas de Marvels, de neumáticos, una cosa tremenda. Y sobre todo los Pirelli y después el DRS y el que es más el DRS ha ayudado en cierta manera bastante, pero claro, sobre todo ahora en la parte final de temporada los pilotos y bueno, también los técnicos de que quizás en alguna ocasión, evidentemente es un sistema nuevo, pues facilitaba demasiado el adelantamiento, a veces lo complicaba demasiado, ciertas cosas que hay que pulir de cara a la próxima temporada. Bueno, no sé qué opinan los demás, pero a mí me parece que 15 adelantamientos en una temporada tan larga de 19 carreras por el primer lugar, aún a mí me parecen poquísimos. No, sí, son poquísimos, pero acostumbrados a temporadas pasadas, que igual había 4. Pero es que este año hay que meter otra variable y es Red Bull, que tenía alas, pero por todos los lados. Entonces, eso influye para que no haya adelantamientos en esa posición. Porque era salir Vettel y irse en muchas de las carreras. Claro, es que a lo mejor, yo por eso decía que había que dejar Vettel aparte, ¿no? O sea, no sé, no recuerdo los que has dicho, Manuel, pero ¿cuántos ha habido por la segunda y por la tercera posición? 20, Que digamos, 20 por la segunda, 42 por la tercera. pues mira, 42 por la tercera. En temporadas anteriores, o sea, por la tercera digo porque es cuando ya los coches sí que estaban más igualados, ¿no? Si en otras temporadas podríamos haber visto esos 40 y tantos adelantamientos si Red Bull no hubiese estado tan bien. Sí, antes comentaba que 15 precisamente comentando lo de Vettel, ¿no? Que Vettel ha dominado 11 victorias y pese a eso ha habido 15 adelantamientos. Y todos recordamos, por ejemplo, el adelantamiento de Hamilton a Vettel en China y ganó Hamilton, el de Button a Vettel en Canadá y ganó Button. Ciertos adelantamientos a un Red Bull que pues marcaron ciertos momentos de la temporada, ¿no? Y luchando por la primera posición. Evidentemente, claro, Red Bull ha marcado una gran diferencia y a lo que vas a las partes traseras de las posiciones, la diferencia entre los coches se va achicando y pues eso, en las últimas posiciones el pelotón del 15, 16, 17, pues ahí veíamos auténticas salvajadas de algún gran premio. Hemos visto trenecitos y en Malasia quiero recordar hasta filas de 4 coches en paralelo, luchando ahí Sauber, Mercedes incluso en algún gran premio, Renault, Toro Rosso, claro, es lo que hay. Bien, yo creo que hemos dado ya un repaso general a lo que nos ha parecido la temporada. Sí que hemos hecho bastante énfasis en los adelantamientos. Y es que yo creo que sí, todos esperamos esta temporada si el DRS y los neumáticos funcionaban. Y bueno, nos puede haber gustado más o menos, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que el balance ha sido positivo. Es decir, las carreras han sido de media menos aburridas de las que fueron el año pasado. O al menos hemos tenido menos oportunidades para dormirnos que el año pasado. Así que, bueno, digamos que podemos tener fe en Pirelli. Y un poquito fe en el DRS de cara al año que viene, con todo lo que va a jugar, que ya tendremos entre boxes para hablarlo, pero de cara al 2012, los cambios aerodinámicos pues va a hacer que nos enfrentemos a una Fórmula 1 pues también bastante diferente a la que hemos visto este año. Podríamos hacer un repaso corto, porque es que si no se nos va a alargar demasiado este podcast, pero bueno, darles al menos un par de minutos a lo que se merece. A las escuderías, a cómo han sido las escuderías este año y cuál ha sido el desempeño que han tenido en el Mundial. Empezaremos por abajo y yo creo que aquí podemos hacer un
un repaso rápido. La última escudería este año ha sido Virgin Cosworth, que no levanta cabeza, que sigue, digamos, yo creo que teniendo pues los mismos las mismas lacras que tuvieron el año pasado. HRT sí que es verdad, vuelve a demostrar fiabilidad y sí que han sido un poquito más competitivos, pero todo esa desorganización que han tenido dentro, al menos al principio de temporada, el cambio de nombre, el cambio de dueños, ese problema con el desarrollo del coche que no estuvo listo para hasta incluso la primera carrera, volvieron a perderse los test de invierno y eso, quieras o no, pues hace que salga ya muy marcado. Y luego tenemos Team Lotus, que es verdad que sí que ha estado un pasito por delante, sí, aunque han conseguido 0 puntos, igual que las otras escuderías, sí yo creo que podemos estar de acuerdo que han estado un pasito por delante y se han mostrado pues al menos 1 o 2 segundos más competitivos que HRT y Virgin. Y yo creo que son la gran promesa a convertirse en una escudería normal del pelotón de cara al año que viene y no ser una de las escuderías rezagadas. Y por último, en este tercer grupo que hemos hecho, meteríamos tristemente a Williams, que yo creo que ha sido una de las peores temporadas de su historia, con un coche que al principio prometía, pero que bueno, pues ellos sabrán los problemas que han tenido y ha cerrado la temporada con 5 míseros puntos. También es verdad que yo creo que tenían mucha confianza en Rubens Barrichello y este año Rubens Barrichello pues no ha firmado una muy buena temporada. Nunca sabremos cuál es el porcentaje, ¿no?, de culpa entre piloto y coche. Pero bueno, y luego sí que tenemos a Pastor Maldonado, que tampoco sí ha aportado dinero y ha aportado en este caso pues patrocinadores, pero no se puede decir que haya sido el mejor rookie, el mejor novato del año, ¿verdad? Yo no sé si tenéis algo que comentar más o lo podemos dejar ahí y entrar ya en el segundo grupo, ¿verdad? Yo solo un inciso rapidito que sí, realmente lo de Williams, yo personalmente por lo de Maldonado tenía esperanzas de verlo quizás un poco más peleando con, por ejemplo, Toro Rosso, que vemos que realmente la diferencia ha sido abismal comparando los 5 puntos que ha conseguido Williams con los 41 de Toro Rosso, pues no hay punto de comparación. Sin lugar a dudas, yo creo que la gran decepción de esta temporada, Williams, que pintaba que iba a estar un poco más arriba y bueno, lo tenemos ahí como primero de ese grupo de cola. Bueno, luego tenemos un segundo grupo que aquí si queréis sí que podemos dedicarle unos minutitos. 41 puntos obtuvo Toro Rosso, escudería Toro Rosso Ferrari, 44 Sauber Ferrari, 69 Force India Mercedes y 73 puntos Renault. Yo creo que de aquí la que más sorprende tal vez sea Toro Rosso, la que más decepcione sea Renault. Pero ahí, ¿qué os parece? ¿Qué queréis comentar sobre estas 4 escuderías? Yo comentaría que el estirón brutal que ha pegado Force India en las últimas carreras, sobre todo Adrián Sutil, que la primera, bueno, 3/4 de la temporada ha sido peor nivel que Di Resta, que para ser su primer año para mí lo ha hecho fantástico. Pero el subidón tremendo que ha pegado eso, sobre todo Sutil en las últimas carreras, ha sido brutal. Sutil, pues eso, en Brasil luchando con Mercedes. Ha sido, pues ha como renacido Force India. Y del resto de Toro Rosso, pues se pinchaba al final de temporada, que les ha costado esa 7ª posición que se ha llevado Sauber. Que Peter Sauber en unas declaraciones salía que le echaba un poco la culpa a la FIA con el cambio de normativa de los difusores soplados que pasó en Inglaterra, que ellos pararon el desarrollo y claro, después se volvió a probar y eso hizo que retrasara todo en su escudería, que los otros lo aprovecharon, etcétera, etcétera. Bueno, excusas que Sauber solucionó sus problemas de fiabilidad extremos del año pasado, pero bueno, ha solucionado los problemas, pero el ritmo, Kobayashi sí, como siempre Kobayashi en una carrera muy bien. Sergio Pérez, a ser su primer año, tuvo ese accidente de Mónaco, pero también razonablemente bien, ¿no? Y después de Renault, pues salió como un tornado en las primeras carreras, el podium de Petrov, podium de Heifel, y a partir de ahí, adiós muy buenas. Consiguió el 5º puesto pues de casualidad, pero a lo poco más Force India le pasa y vamos, casi al final acaba en hecatombe y pidiendo que el árbitro pitara el final del partido, en caso de que fuera un partido de fútbol. Aquí no sé si tenéis algo más que comentar vosotros. Yo,
A mí me gustaría preguntaros, o sea, porque yo no lo tengo muy claro. Bueno, a mí me pareció muy mal, pero vamos, o sea, me pareció horroroso la decisión de dejar a Hayfield fuera del equipo, ¿no? Que encima, si uno se fija, pues quedó 3 puntos, o sea, con 3 puntos menos que Petrov. ¿Y hasta qué punto si Hayfield hubiese seguido los resultados globales del equipo hubieran mejorado o no? Yo creo que Hayfield le aportaba bastante a Renault y fue un error muy gordo el echarlo. Sí, sin duda. Yo también coincido con Juan que como el año pasado que pasó con Pedro, pues al final se lo han comido con patatas ellos. Sí, puede parecer un poco, ¿no? El tema de patrocinadores, ¿no? Les interesa que entre dinero nuevo y cambian por eso, no por calidad del piloto. Yo creo que en este aspecto Sauber lleva un par de años. Peter Sauber en este caso o le echa la culpa a los pilotos o le echa la culpa. Perdón, hablaba Peter Sauber, hablaba en este caso de Renault, es decir, yo creo que no se confió al 100% con Heathfield y que no tiene mucho sentido quitar a un piloto que luego además a final de temporada prácticamente Vitaly Petrov consiguió los mismos puntos en las últimas, o sea, en toda la temporada que Nick Heidfeld corriendo solo la mitad de la temporada, es decir, cambiar un piloto por otro cuando no tienes un coche con el que correr y con el que ganar, pues no sé dónde está la diferencia. Yo creo que no tiene sentido. Se estrellaron al final con el diseño y vete tú a saber si continuara Heifel, que igual Heifel ya les podía haber advertido antes de que había que cambiar todo el sistema de escapes que tenía peculiar Renault, y igual cambiaba la cosa, porque al final el sistema de Renault les valió las 2 primeras carreras, eso, para conseguir 2 podios fantásticos, y a partir de ahí, pues poquito a poco se fueron llegando al fondo, por ejemplo en Singapur, que eso fue casi mejor que no corrieran. Yo sobre esto... sí, adelante, Agustín. Nada, yo más bien pienso que Heifel era una apuesta para mejorar el coche. La primera parte de la temporada se confiaba en que al final sí que levantaran cabeza, y realmente el que iba a poner dinero, lo que era en parte lo que necesitaba el equipo, era Senna, y aparte estaban apostando por un piloto que igual el año que viene también les cubre las espaldas. Yo más bien pienso que ¿cómo se dice? El fallo en resultados fue lo que condenó a Heifel. ¿Lo iba a ser muchísimo mejor que Senna? Pues sí. Lo único que igual lo que necesitaban ya a mitad de temporada no eran resultados que no iban a mejorar, no iban a subir de esa 5ª posición, y sí les valía el dinero de Senna. Entonces, más bien creo que fue por eso. Pero eso está muy bien, pero ahora cuando te dicen que meten a Kimi, que cobra un pastón, eso todo el mundo lo sabe, y meten a Grosjean, que patrocinadores, pues no sé qué traerá, pero poquitos, te quedas con cara de, vale, ¿y ahora no necesitan el dinero? Creo, bueno, pero entiendo ya que sabemos que está ahí un poco por imagen de marca de Renault. Por casa matriz, claro. Ya, pero Lo de Kimi sí, ya, bueno, ya tratar de explicar lo de Kimi ya probablemente esté un poco más complicado, ¿no? Pero No, lo de Grosjean está... Kimi puede atraer patrocinadores, vale, pero de partida... Exacto. Para mí Kimi es el hombre serio del proyecto, el que les va a hacer que crean que Renault está apostando, o que Lotus en este caso, está apostando por ganar otra vez el Mundial. Apareció una declaración de Rick Pouillet diciendo que querían ser campeones del mundo en el 2014. Entonces lo están planteando como un proyecto a larga escala en la que colocan a un piloto experimentado, campeón del mundo, y a un piloto joven que además saben que si la cosa sigue hacia adelante, Renault va a meter más dinero y se va a implicar más. Entonces yo creo que en ese aspecto ahora sí tienen un proyecto equilibrado. Lo que han tenido hasta ahora, pues no tiene mucho sentido. Y luego otra cosa es que así como las escuderías, pues es verdad que tienen que cambiar el coche porque las normas para el 2012 son bastante diferentes. Yo creo que la más perjudicada en este aspecto es Renault porque el sistema de escapes lo tienen que tirar y con ello tirar toda la aerodinámica del coche del 2011. Y de Alguersuari, ¿qué decir vosotros? Ahora se está hablando mucho de que probablemente igual sigan Buemi y Alguersuari el próximo año otra vez más, pero yo en definitiva yo creo que esta temporada le ha servido a Alguersuari para madurar ya de una vez definitiva
en la Fórmula 1. La segunda mitad de temporada, tras una primera mitad un poco pues entre mala suerte, el coche no iba y cosas así, pues malilla, pero el final de temporada, también con el auge de la mejora en su coche, pues ha ido a mejor, y yo creo que ha barrido en cierta manera a Buemi, que en ciertos aspectos puede ser mejor, como por ejemplo en calificación, puede tener un puntito más que él, pero lo que cuenta son las carreras, y ahí Jaime pues se ha mostrado superior a Buemi. Sí, y el trabajo de Toro Rosso, ¿no? Se ha visto, no quizás las últimas 2 carreras, pero sí que, pues eso, en Bélgica, en Spa, en Italia, cómo tenían un coche más competitivo y cómo tanto pues Alguersuari como Buemi pues eran capaces de estar a ritmo. Siempre Alguersuari por delante de Buemi, y lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta temporada ha acabado de formar a Jaime, y que si se le da un coche medianamente competitivo el año que viene, le veremos bastante arriba y puntuando actualmente. Bien, si queréis podemos pasar a las 4 escuderías que yo creo que sí, aquí tenemos un poquito más de debate, o no tanto, porque es verdad las que son de las que más hemos hablado durante toda la temporada. En este caso sería con 165 puntos Mercedes, Ferrari 375, McLaren Mercedes 497 y Red Bull Racing 650 puntos. Prácticamente el doble que Ferrari, lo cual por una parte sorprende, pero por otra parte no, teniendo en cuenta que además del grandísimo desempeño de los Red Bull de este año, Ferrari prácticamente ha corrido con un solo piloto en ese aspecto, en cuanto a puntos, en cuanto a conseguir puntos. Recordemos que Felipe Massa ha conseguido 118 por 257 de Fernando Alonso, más del doble. Pero bueno, además de Ferrari y de Red Bull, sí que hemos tenido a McLaren, que empezó, recordemos, con muchísimas dudas, pero que luego enseguida encontró el camino, y a Mercedes, que si queréis podemos empezar por ahí, sigue sin encontrar el camino. El Brown GP, con todo el dinero que se gastó Honda en el 2008, durante el 2008, que dio tan buen resultado durante el 2009, pues les puso arriba del todo, pero llevan 2 años que no terminan de encontrar la senda, y yo creo que en parte tal vez lastrados por la pareja de pilotos, que yo creo que no aportan, a mí me da la sensación que no aportan demasiado. Es decir, Michael Schumacher ni Nico Rosberg, que están actuando como un equipo de cara a los ingenieros. Es el comentario de un aficionado, no tiene más. ¿Pero qué os parece? Yo creo que en este caso no tiene que ver con los pilotos, ¿eh? Quizás sí que se esperaría más de un Michael Schumacher como gran estrella del equipo, y al final no está rindiendo pues lo que se esperaba de él. Pero yo creo que Nico Rosberg sí que es un grandísimo piloto, y creo que no da más, no por fallas suyas, sino porque realmente Mercedes no está a la altura de ser uno de los equipos que opten realmente al campeonato. Y si no tienes coche, yo creo que es muy difícil. Sí, todos recordaréis, ¿no? Que sobre todo al principio de año, y lo han ido solucionando muy bien, sobre todo en las últimas carreras, el problema de con su sistema de escapes, y que hacía que se comían los neumáticos enseguida, ¿no? Que en alguna carrera Rosberg sí que empezó, pues creo que llegó a empezar pues segundo, tercero, una cosa así, y aguantó, digamos, el primer stint, pero claro, ya tú tenía que parar a destiempo, etcétera, etcétera, y ya la cosa al final acababa quedando pues sexto, séptimo, por ahí, junto a Michael, en esas posiciones. Y es que el coche no da más de sí. El diseño, pues es como Ferrari, ¿no? Que se plantean cosas clásicas, y aquí, tal como está la aerodinámica y tal, si te vas a lo clásico, al final pues quedas en posiciones que no te valen a ti, a Mercedes, que es una escudería que va, y lo dicen todos los años, a ganar. A ellos solo les vale ganar, y quedar cuartos cada año, pues de poco les vale a todos, ¿no? Pero en cambio en Mercedes sí que hay algún punto interesante, algo sí que hacen bien. Por ejemplo, las paradas en boxes. Han logrado la parada en boxes más rápida de toda la temporada, 2,8 segundos, y tienen una buena media, que ha sido un punto también importante esta temporada, el tiempo que se tardaba en boxes.
Y en ese aspecto Mercedes sí que ha estado acorde con la calidad que se supone del equipo. Ya en el resto ya hay más discrepancias. Y lo que decía Pero Gerardo... eso también es debido a esa nueva tuerca que nos sacan, ¿no? Sí, sí. Que seguro que le copian para el año que viene el resto de los equipos, por lo menos los punteros. Y recordar que tienen un sistema en el que lo que es la tuerca que aprieta la llanta queda en la llanta, no es una pieza que sale. Por lo tanto, es pues esas décimas, esos segundos que ganan en ese cambio. Sí, ahí sí han estado avispados los ingenieros de Mercedes a la contra que en su sistema de escapes, ¿no? Sí. Curiosidad de la Fórmula 1. Y a lo que decía Gerardo de que había sus dos pilotos que no aportaban mucho al equipo de desarrollo, quizás pueda parecer que sí, ¿no? Que es que tampoco cómo trabaja Schumacher dentro del equipo, su equipo de ingenieros, tampoco sabemos. No sé si Schumacher se acostumbró mucho a eso de la temporada de los años de Ferrari, de que él, pues eso, entrenaba todos los días, hacía 500 vueltas todos los días y claro, el coche Ferrari planteaba un coche totalmente nuevo cada carrera, ¿no? Y le está costando pues esta nueva era, ¿no? Que no hay entrenamientos privados y casi que hay que ir pues con lo puesto y a verlas venir con piezas nuevas, etcétera, etcétera, y quizás eso le está pasando factura. Tanto a él como a Rosberg como a Schumacher. Rosberg quizás como nunca ha tenido un coche con serias posibilidades de estar ahí, aunque el primer año de Mercedes sí que logró bastantes podiums, pero nunca ha tenido... no sabe lo que es tener un coche de tú a tú pelear por el campeonato de principio a fin, y quizás le falte eso para saber, digamos, llevar el coche a un paso superior o avanzar. Bueno, y de cualquier forma, por ahora, digamos que más allá de que podamos cuestionar a ambos pilotos de Mercedes, en cualquier caso, Rosberg, tanto el año pasado como ha estado por encima de puntos con Schumacher, así que a mí me parece que todavía pues tiene valía su conducción y bueno, y si no, obviamente lo vamos a ver el año que viene igual en Mercedes, siempre y cuando el coche pues responda y esté un poco más acorde con el trío de escuderías de punta, pues quizás veamos también a una mejor versión de Rosberg, que yo también estoy de acuerdo con Jorge en que es un magnífico piloto, solo que bueno, no lo hemos podido ver brillar también un poco a consecuencia de los coches y lo férrea que está esa competencia arriba, ¿no? Luego, yo creo que tenemos que dedicarle también tiempo tanto a Ferrari como a McLaren. Ferrari, que yo creo que este año no ha llegado a tener nunca un coche competitivo, le ha pasado un poquito como Mercedes. Así como McLaren empezó con un coche que creíamos que iba a presentar muchos problemas y que le iba a dar ese segundo puesto a Ferrari en la lucha por el título. Así como McLaren de repente, pues después de entender bien el funcionamiento del coche, la aerodinámica del coche, pues dio ese gran salto que le ha colocado como segundo equipo durante toda la temporada. Pues desde luego Mercedes no, pero Ferrari tampoco ha conseguido hacer un coche competitivo de forma constante. Sí, es verdad que lo hemos visto brillar en algunas carreras, pero también lo hemos visto hundirse en otras. Gran parte de esa responsabilidad ha sido los neumáticos. En aquellos circuitos fríos, pues hacía que los neumáticos medios, sobre todo, se hiciera que el rendimiento del coche se viniera abajo. Y cuando tenía pues muy buena temperatura, pues sí conseguían ser más competitivos. En el caso de Ferrari, sí, tienen primero demasiadas cosas en las que trabajar y mejorar y tienen mucho que ganar. Quedaron terceros, es decir, que la opción es que suban. En el caso de McLaren, se ha visto invertidas las posiciones. Partíamos con un Hamilton que parecía el líder del equipo, que era el piloto líder, y al final hemos visto que se ha visto superado en la pista, ya no solo en los boxes, sino en pista, por Button. Ese último repecho de la temporada que Button destacó y ganó esa segunda posición del campeonato ha sido muy buena.
Hamilton, no sé si has estado descentrado por aspectos externos a las carreras, pero Baton se lo ha comido. A ver el próximo año si Baton mantiene esa posición y a ver la remontada de Hamilton. No creo que sea entendiéndolo así, un buen perdedor y quiera remontar y demostrar lo que vale. Yo en cuanto al equipo Ferrari, bueno, hay dos cosas que yo creo que muchos estaremos de acuerdo. Y es que los buenos resultados que ha tenido Ferrari han sido, pues eso, en circuitos que le han sido beneficiosos al coche, que ha tenido cierta ayuda de lo que es el circuito en sí, porque donde no han podido, no ha habido forma de sacar nada de provecho. Y sí que, bueno, hay que verlo siempre en Fernando Alonso, o sea, quien ha hecho grandes maravillas con un coche que no parecía que pudiera dar esa posibilidad de un podio, de una victoria, pues ha estado ahí, ha sacado toda la que ha podido del coche, ha dado mucho, ha entregado mucho, y que yo creo que, bueno, que esa poca máquina que tenía Ferrari este año, que daba problemas, que le ponía las cosas complicadas a los pilotos, el único de los dos que ha podido domarla ha sido Fernando Alonso. Lo de Massa, bueno, lo hemos criticado bastante y bueno, no es que sea mal piloto, pero es que no ha sido capaz de sacar lo mismo que su compañero de equipo, ha quedado lejos, ha estado media temporada dándose golpes contra Lewis Hamilton y bueno, ha pasado muy desapercibido y se esperaba mucho más de él, ¿no? La verdad es que de entre los equipos punteros yo creo que es en la tanda de pilotos, Felipe Massa, Fernando Alonso, pues entre los que hay mayor diferencia, ¿no? Schumacher y Nico pues han estado bastante juntos. Vettel y Webber, bueno, Webber ha tenido alguna actuación, ha estado ahí, ha sido segundo, ha funcionado como escudero. Si bien no le han dejado tomar pues ningún tipo de alternativa, pues sí que ha estado en esas posiciones pues cubriendo a su compañero de equipo. Fernando, pues yo lo he visto un poco solo. Y en cuanto a McLaren, pues si bien no han corrido juntos, no los hemos visto tanto los dos, uno haciendo trabajo y el otro consiguiendo la posición o viceversa. Sí que han estado pues en alternativa, ¿no? En esta carrera he estado yo arriba, en esta carrera he estado yo. Se han ido turnando un poco, ¿no? Han ido consiguiendo puntos para el equipo, han hecho equipo realmente. Yo creo que lo que tiene que mejorar Ferrari es un poco eso, ¿no? El coche y que sus dos pilotos, sean quienes sean, sabemos que Fernando lo va a ser, pero se ponen muchas dudas con Massa, sean quienes sean, pues puedan sacar lo máximo del coche. Es el mismo coche, tienen que tener un nivel similar y hacer lo mismo. Y en McLaren, pues sí, hemos visto pues que el equipo ha ido evolucionando, sus dos pilotos han funcionado muy bien. Quizá Hamilton este año, pues sí que hablan de que ha tenido problemas personales, ha estado un poco más despistado, y que Baton pues ha hecho unas estrategias muy buenas, la verdad, y ha sido muy constante. Y yo creo que el año que viene, obviamente, los vamos a tener que tener en cuenta, y que si les sale una temporada como esta, pues van a ser un rival complicado, y que si Red Bull pues no tiene la diferencia de potencial que ha tenido este año, sí que podemos ver pues un tú a tú. Lo que pasa es que bueno, habrá que ver cómo evoluciona McLaren y cómo mantiene la distancia Red Bull o no. Yo aquí en Ferrari lo tengo bastante claro, que el rendimiento del monoplaza ha sido una auténtica basura. El coche, una basura. Así de claro, es Ferrari. Esto es una basura lo que han logrado. 3 años sin ganar un título tanto de pilotos de constructores, para Ferrari es una auténtica basura. Y lo que ha logrado Fernando es un milagro dentro de la basura de coche que tenían. Esa victoria en Gran Bretaña, pues fantástica. La única sensación de que Fernando tenía un coche que, digamos, que podía permitirle hacer lo que él quería, que era marcar unos tiempos estupendos, pues ha conseguido una victoria y es la única señal de optimismo. Esa victoria en Gran Bretaña sin
sin escapes sopladores que tengo para de cara al próximo año que esto cambie. La única señal de optimismo. Y de McLaren decir que Button ha estado magnífico. Y de Hamilton, que en su peor temporada de lo que lleva de Fórmula 1, el tío ha logrado 3 victorias, que no está nada mal. Y curiosamente las ha logrado una a principio de temporada en China, otra a mediados de temporada en Alemania y la tercera a finales de temporada en Abu Dhabi. Con lo cual, lo que se desprende es que ha sido totalmente irregular, de ahí su posición en el campeonato, pero ha conseguido 3 victorias, las mismas que su compañero de equipo. Hamilton es un tío que a lo que solucione sus problemas mentales que ha podido tener esta temporada, responde. Y Hamilton, pues es que, Button, yo lo pongo, si tengo que hacer un podio de pilotos, pongo primero a Button, segundo a Fernando y tercero a Vettel. Lo tengo claro que Button esta temporada ha estado magnífico. Bien, pues ya nos quedamos prácticamente con Red Bull, que yo creo que podíamos hacer alguna mención. Han estado a una altura diferente, yo creo que al resto de equipos. Cogieron un coche muy bueno como era el RB5, lo han mejorado más todavía consiguiendo el RB6. Todavía tienen los secretos de cómo consiguen tener esas vueltas de calificación que nadie más tiene, y de hecho pues por eso Vettel ha tenido este año el récord, le ha quitado a Nigel Mansell el récord de poles en una sola temporada. Y en este caso pues tenemos que hablar de un gran coche, sí, cierto, pero también de un gran piloto que ha sabido exprimirle el 100%, porque la diferencia muchas veces entre un Red Bull y otro pues eran tan grandes como por ejemplo entre un Ferrari y otro, y yo creo que también el mérito también va para Sebastian Vettel y Mark Webber. La pregunta que yo hago es si Mark Webber se ha ganado el derecho a correr en un Red Bull el año que viene. Sí, perfectamente. Como segundo piloto es perfecto. No disputa contigo nada y está quitando puntos a tus competidores, con lo cual, como segundo piloto, no tiene problema. Y como primero Vettel, tampoco. O sea, si es que recordemos que ha estado en todos los podios de la temporada, menos en la retirada de Abu Dhabi con esa rueda rara, que no se sabe muy bien al final por qué desllantó. ¿Y por dónde fue? Pues en Alemania. No sé, en Alemania. O sea, es que ha sido el equipo una maravilla de fiabilidad, el coche corría más que nadie, lo que dices tú, las clasificaciones impresionante, pero es que Vettel ha estado a la altura del coche. Siempre nos quedará la duda de cuando no tenga ese supercoche, si será capaz de ahí en mitad de pelotón o peleando por ese segundo o tercer puesto, pues como han estado Button o han estado Fernando, cómo se comportará, pero yo creo que después de un segundo campeonato y en estas condiciones, yo creo que hay que levantarse el sombrero y poco más que felicitarlos y a ver qué ocurre para el año que viene. Y en Gran Bretaña pues ganó Alonso, pero recordemos que fue en ese Gran Premio en el que se quitó el difusor soplado, o bueno, se le puso limitaciones, y entonces es donde el Red Bull flojeó. Entonces, a ver con la normativa que tenemos para el año que viene, a ver cómo influye sobre todo a ese Red Bull y a ver qué hacen sus competidores. Todos pensamos sobre todo en McLaren y Ferrari, pero bueno, puede aparecer ahí un Mercedes o quien dice un Renault, no sé. Y bueno, completando un poco tus comentarios hacia Vettel, Jorge, también tenemos que recordar que es que el año pasado Vettel gana en la última carrera, recuerden, y a través del campeonato muchas veces nosotros comentábamos que quizás la inexperiencia le estaba jugando una mala pasada a Vettel, porque recordemos que el año pasado hubo carreras donde cometió errores y desperdició muchos puntos y que bueno, sí, que se le veía pasta de buen piloto, pero todavía le quedaban esos pequeños residuos de piloto novato que no terminábamos o que comentábamos que no nos convencía del todo hasta esta última carrera, cuando bueno, pasó lo que pasó con Petrov y Alonso y ganó el campeonato. Pero es que este año no ha cometido ningún error. Entonces, tenemos que ver que aparte del exuberante coche de Red Bull, ha habido una progresión
cualitativa y cuantitativa en el manejo de Vettel, que se ha visto reflejado en que prácticamente no ha cometido errores. Entonces yo creo que vamos, que no ha sido nada más coche, que este chico pisa fuerte y que el año que viene, pues, así la diferencia de coche el año que viene, digamos que no sea tan abierta y haya un poco más de paridad entre Ferrari, McLaren y Red Bull. Yo creo que digamos que las manos de Vettel van a seguir siendo lo suficientemente buenas para quizás seguir notando esa diferencia que hemos visto este año. Comparándolo con el año pasado, creo que Red Bull mejoró en dos aspectos. Una, la rivalidad que había entre los dos pilotos, y la segunda, esa confianza que empezaba a sentir Vettel. Creo que las primeras carreras le sirvieron para coger seguridad, y al final de la temporada se ha visto que ha sido muy regular, la conducción perfecta y todo le ha salido a pies juntillas. Pero lo que decía Jorge de Inglaterra, esperemos que cuando se igualen un poco no las mecánicas, cuando se igualen un poco más los coches, a ver si no empiezan a surgir esos errores. Y lo de Webber, se ha ganado esa segunda posición. ¿Por qué? Porque ha cumplido lo mismo o lo poco que ha hecho Massa. Es un segundo piloto más confiable que Massa y que sabes que no te va a dar problemas. Se lo ha ganado. A mí también... perdón. Adelante. No, bueno, que yo creo que también es de reseñar las sesiones de clasificación que ha tenido Red Bull, que han sido total y absolutamente avasalladoras. Realmente yo creo que aún no han descubierto el resto de equipos qué es exactamente lo que hacía Red Bull para tener esa ventaja. Y dentro de lo que son la sesión de clasificación, pues también la diferencia que hay entre Vettel y Webber, ¿no? Yo creo que ahí ha quedado claro quién es el número uno, y bueno, las caras de mosqueo o las caras de insatisfacción que mostraba Webber, yo sinceramente creo que son por propia incapacidad, o más que incapacidad, de demostrar claramente pues, que es un piloto inferior a su compañero de equipo, ¿no? Sí, en la clasificaciones yo creo que nos ponemos todos de acuerdo, es que el mejor piloto en clasificaciones pura y dura, a una vuelta, Vettel masacra a todos. Tiene una habilidad especial, le saca el máximo juego a lo que tiene entre manos, pues ya desde su época de categorías inferiores, Toro Rosso, ahora Red Bull, en las poles el tío se sale, es una auténtica animal de conseguir poles. Y eso en la Fórmula 1 actual, vale, tenemos más adelantamientos, pero tener la pole en Fórmula 1 es tener al menos un 30% casi siempre de más posibilidades que el resto de conseguir victorias. Y el año pasado, comentaba Osvaldo que hasta la última temporada ya arrasaron en poles, y fallos propios de ellos y externos y tal les conllevó a la última carrera. Pero si no, lo suyo es que hubieran arrasado las dos últimas temporadas como pues eso, como en la época de Ferrari, y si me apuras casi en el 2009, que estaba empezando Red Bull y tuvieron los máximos fallos de juventud, de fiabilidad, etcétera, que si no, tranquilamente Vettel podía ser tricampeón a estas alturas. Y Red Bull igual. Sí, yo echo de menos un poco este año, un poco la decepción es la falta de ver la diferencia entre los circuitos, ¿no? Antes había circuitos de McLaren, circuitos Ferrari, y ahora es que no hay circuito que no sea Red Bull, ¿no? Y eso es lo que le ha quitado un poco esa emoción, ¿no? Porque sí que ha habido ahí miga con Hamilton, con Massa, pero claro, no es lo mismo verlo adelante como atrás. Ahí lo que comenta Toño, muy importante, que las carencias el año pasado de Red Bull, que tuvo dos, que son la velocidad punta, por ejemplo en Monza, este año lo han solucionado perfectamente, y
Y pese a recortar, que lo hemos visto en muchas carreras, ¿no? Que ponían una séptima más corta, jugando con que iban a ganar la pole, iban a salir primeros, GPT le iba a conseguir justo la distancia de DRS, vamos, que le salía todo a pedir de boca, y los problemas esos de rendimiento, de velocidad pura, Monza, etcétera, etcétera, o sea, los han solventado perfectamente. Y si ya solventan esos problemillas y los juntamos a todo el resto, es que hace que sea un equipo, te diría, el mejor coche que he visto en la Fórmula 1. Fiabilidad, rendimiento, cómo se lleva con el piloto, perfecto. Bien, pues si no tenéis nada más que decir acerca de Red Bull, podríamos entrar ya en la recta final, en la última vuelta de este episodio. Pero antes, Toño quería hacer una mención a uno de esos piques que hemos tenido a lo largo de toda la temporada, y es verdad que nos ha dado muchos buenos momentos, mucha diversión, porque más allá de ese pique que tenían, pues cada vez que los veíamos peleando por una posición, pues sabíamos que podía pasar algo, y muchas veces pasaba. ¿Verdad, Toño? Bueno, no sé si tenía algo que decir, pero bueno, lo comento. Bueno, ha sido pues eso, el entretenimiento de las carreras era ver qué pasaba ahí, y como muchas veces ha pasado, al final la pena era que llegaban los comisarios, ¿no? Y había cosas que pues que no llegabas a entender, ¿no? Tomaban las decisiones tarde, o tomaban decisiones que pues no se veían a nivel de aficionado, ¿no? Quizá en reglamento eran mucho más claras, pero bueno, en la pantalla pues no lo veías tan bien, ¿no? Como ellos pensaban. ¿Pero dirías que han mejorado con respecto a otras temporadas o no? ¿O más o menos igual? ¿Mejorado el qué? Pues que a veces tardarán más, o que han acertado más que de costumbre en las sanciones, que se ha mantenido una cierta línea durante toda la temporada con respecto pues a otros que veíamos, como por ejemplo sancionaban a X pilotos por algo y Hamilton hacía lo mismo y no se sancionaba, cosas así. Hombre, yo pienso que han mejorado en rapidez, pero a la hora de tomar decisiones a mí me sigue pareciendo como si estuviera en la escuela, ¿no? No seas tan malo, la próxima vez te vamos a sancionar, ¿no? Yo creo que eso yo no llego a entenderlo, ¿no? El reglamento está ahí, pues hazlo cumplir y ya está, ¿no? No dar oportunidades. Sí. Hubo un caso ahí un poco extraño, es que no recuerdo bien, no sé si fue con Maldonado, que en Mónaco. No el accidente, en estas últimas carreras que lo sancionaron de una forma un tanto, perdón, o sea, es que ya doplaje, en Abu Dhabi. Debió de ser ese, sí. Es que me suena ahora de, o sea, sí, que lo sancionaron le pusieron en carrera un drive-thru y después por banderas azules, y después al final de la carrera también sancionaron a Alguersuari por banderas azules, y a Maldonado también, y a Alguersuari le pusieron 25 segundos y a Maldonado 30. ¿Dices cuál es la diferencia de eso? Es que sí, es que no recuerdo exactamente, o sea, pero sé que había habido como esto si acaso cortarlo. No, explico fácilmente porque en Abu Dhabi al final a Maldonado esa segunda sanción fue un stop and go, por eso la diferencia de tiempo con respecto a Alguersuari, que en su caso a Alguersuari le pusieron un drive-thru que claro, como se acaba la carrera equivale a 25, y en cambio a Maldonado pues le pusieron un stop and go que vale a 30 segundos. Esa es la deducción. Yo lo que recuerdo era eso, que había habido algo como injusto, ¿no? O sea, algo bastante clamoroso, ¿no? En plan de que otros pilotos no se lo hubieran hecho o algo así. Yo sí que he notado que han ido mejor que pasadas temporadas en cuanto a esto de sanciones y tal, pero bueno, hemos tenido la salsa con Massa Hamilton. ¿Cuántas veces se han encontrado? 6 veces, una cosa así. Al final en Brasil Hamilton se acercó al box de Ferrari para darle la mano a Massa, bueno, y hablaron, etcétera, etcétera. Pero la rivalidad está ahí, y a la próxima temporada, si se encuentran, se van a dar por todos lados, ¿eh? Bien, pues yo creo que podemos ir cerrando, podemos acabar este episodio.
echar la bandera a cuadros. Ha sido una carrera bastante larga y yo creo que hemos hecho un buen repaso a la temporada. Sí es verdad que de cara a otros, a los entreboxes que hagamos, pues podemos recordar un poquito pues carreras en concreto o experiencias que hayamos observado este año en la temporada de 2011 y que podemos ver o no en función de los cambios de normativa. Pero de todas formas ahora paro, porque esto es algo inusual, paro porque tienen una pregunta para mí. Sí, te hago una pregunta. ¿Tú te la imaginabas Adelante. así? ¿Esta temporada te la imaginabas así? ¿O nunca pasó por tu cabeza que fuera una temporada similar? Yo deseaba que fuera así, es decir, con respecto a la temporada 2010, o sea, yo en cuanto a DRS, Pirelli, adelantamientos, me la esperaba así. Lo que no esperaba era ese dominio aplastante por parte de Red Bull. Yo sabía que iban a tener un coche competitivo, que iban a ser el rival a batir, pero que iban a ser eso, un rival a batir, no un rival a no poder batir. Eso es lo que no me esperaba. Y esperaba un mayor desempeño de Ferrari, desde luego. Así que en ese aspecto sí que 50-50, 50% sí me la esperaba y 50% me ha sorprendido. No tan gratamente como yo hubiera preferido, como alonsista declarado que soy. Pero bueno, no está mal. Bueno, pues eso, es decir, nos quedan entre boxes donde vamos a poder comentar alguna carrera en concreto, pero yo creo que de momento podemos cerrar este final de temporada muy contentos de todo lo que se ha hablado aquí, porque yo creo que hemos prácticamente cubierto todo lo que podíamos hablar. Vamos a empezar despidiendo a nuestros invitados, a los cuales les vamos a agradecer muchísimo el que nos hayan participado y el que estén aquí justo ahora en la medianoche, cuando ya mañana va a ser lunes y comienza una nueva semana. Que hayan participado tanto y bueno, y esperamos que os lo hayáis pasado bien. ¿Os lo habéis pasado bien? Bueno, sí, yo la verdad que ha sido un placer. Es decir, vamos, me parece increíble estar aquí hablando con vosotros. Me he divertido mucho y bueno, pues no sé. Juan. Pues a mí la verdad es que me ha hecho bastante ilusión porque, no sé, de repente poder participar en una tertulia que sigo habitualmente, pues hombre, es algo que te hace bastante ilusión. Y ya aprovecho que estoy aquí y creo que en nombre de muchos oyentes os pido que entre boxes sí, pero más entre boxes que la temporada pasada, por ejemplo. Yo no os voy a decir que cada 15 días, pero como mucho cada 3 semanas, un entre boxes vendría muy bien. Tomamos nota y se lo pasamos a dirección de producción para que haga los ajustes necesarios. Muchas gracias, Toño y Juan, por vuestra participación. Y a los demás, pues os voy a dar aquí la salida rápida, porque para eso estamos haciendo podcast prácticamente cada semana y no os merecéis tanto papel de espuma. Agustín, Jorge, Dani, Emanuel, Osvaldo, muchas gracias por estar todos hoy aquí haciendo este final de temporada tan bonito. Y bueno, terminamos desde boxes y comenzamos entre boxes, ¿verdad? Así es, Gerardo, y pronto nos escucharán nuestros oyentes. Y recordaros que mientras tanto nos pueden seguir por Twitter, a la dirección twitter.com/desdeboxes. Como siempre, ahí estáis pendiente de estos tejimanejes de pretemporada. Y también por Google Plus, vais al buscador y buscáis ahí desde boxes y sale la paginita de The Box. Ahí también nos podéis comentar si queréis. Y nada, recordar que quedan ya tan solo menos de 100 días, 97 días para que empiece la temporada 2011. Y nada, que nos escuchamos en la próxima. Y bueno, por mi parte, agradecerles nuevamente a Toño y Juan, no solamente por estar hoy aquí con nosotros, sino también por haber participado en la porra toda la temporada y por haber estado ahí, que obviamente sin la gente participando, pues es realmente no hace ningún sentido todo lo que hacemos aquí. Así que gracias por eso. Y bueno, recordarles que tenemos presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes y pinchas en me gusta. Y finalmente, pues, a pesar de que nos han pedido más entre boxes, no creo que tengamos el tiempo para hacer uno antes de que acabe el año, así que también aprovecho para todos desearles feliz Navidad y feliz año y que la pasen muy bien. Chao. Y acordaros que la web de referencia es desdeboxespodcast.com. Agradecer también, como dice Osvaldo, a nuestros oyentes que están ahí y precisamente hoy pues a Toño y a Juan que están aquí
porque el aliento se siente y se agradece. Nos vemos en unos días y también os felicito el año, que entre mejor que este. Venga, hasta pronto. Pues nada, yo también saludar o agradecer la presencia aquí de nuestros dos podios, aparte de Malik, que también le enviamos un saludo desde aquí. Y nada, que el año que viene, ya sabéis, si queréis participar en un capítulo, qué mejor premio para una porra, ¿no? Y nada, si queréis contactar con nosotros vía mail, desde boxespodcast@gmail.com, ahí os atenderíamos. Hasta el año que viene, un saludo. Y os recordamos que, bueno, tenemos esa aplicación en el Android Market. Podéis encontrarla bien en el enlace que tenemos en el blog, o bien buscando en el buscador, pues desde Boxes, ahí os tiene que aparecer. Con esto, pues cierro este episodio tan especial que bueno, nos ha encantado tener la presencia de dos de los tres campeones, por decirlo así, de la porra. Nos ha chafado un poco pues no tener a Malik, aunque bueno, hemos tenido su participación enlatada. Y bueno, dar gracias, como mis compañeros, a estos tres oyentes y al resto de oyentes que hoy no han participado. Y que, bueno, si queréis algún día pues contarnos algo, como bien decía Gus, nos mandáis un correo y aquí estaremos pues para poner lo que nos queráis enviar. También, bueno, como mis compañeros, desearos un feliz año nuevo y, bueno, os emplazamos para la cuarta temporada ya de Desde Boxes, que empezará próximamente con los entreboxes de la temporada 2002. Un saludo a todos y hasta luego.